Bueno, ahora estamos iniciando la parte 2 de la charla Introducción a la magia de la nutrición con el doctor Julio Calonge Dali, parte 2. Bueno, perfecto. Eh, bueno, ya pues creo que somos repitentes de la charla anterior, entonces no me voy a presentar. Eh, Vamos a hacer un hilo conductor con lo que vimos en la charla número uno, para tener pues una secuencia de lo que estábamos hablando. Muy bien. Entonces, de eso se trata los primeros slides, que son un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de nuestra relación con los alimentos. Entonces, el primer punto es, por favor, compren orgánico o compren en mercados campesinos. Yo he ido a Miami muchas veces en la vida y uno ve en ciertas zonas de la ciudad que están a la orilla de calles vendiendo sus cosas. Esta foto se la tomé a un indiecito que viene de Silvia, indiecito que es bien pequeño de estatura, y él se hace al lado de Carulla, aquí en Cali, en un barrio que se llama San Fernando, y él trae sus cosas y es seguro que es mucho más sano comprarle a él, porque empecemos por algo tan sencillo como que una persona que no tiene mucho dinero no va a gastar en pesticidas y en herbicidas, deshierva con las manos, trata de hacer un control manual de las plagas o en fin. Entonces, si no pueden comprar orgánico porque no tienen acceso o lo que sea, busquen mercados campesinos en las ciudades donde están. Eh, bueno, por favor, coman comida fresca, es muy importante. Traten de no congelar cosas, de no meter cosas al congelador y dejarlas un tiempo. Todos estos sistemas, digamos, de congelar comida y eso, de preservarla, pues yo entiendo que si yo estoy en un país con estaciones y no tengo acceso a tomates y esos, pues tengo o hago encurtidos o hago simplemente congelo, pero si yo tengo acceso a comer comida fresca, traten de comer la comida fresca. Miren, por ejemplo, cuando les venden zanahorias, los tallos, cómo están, que estén verdes. Acuérdense que la comida, los vegetales tienen unas sustancias que se llaman antioxidantes que nos ayudan a preservar la juventud y pues estos antioxidantes entran en contacto con el oxígeno. El ejemplo más claro, hay varios pues, pero piensen en un aguacate, piensen en una papa, piensen en una manzana que cuando uno los parte empiezan a ponerse cafés oscuros. Obviamente hay una reacción del oxígeno de la atmósfera con la pulpa de la fruta o del vegetal y esto oxida y esto hace que la fruta cambie sus características o el vegetal. Traten de no comer procesados, a todos nos gusta el mecato, a todos nos gusta, destapan un paquete de papas y todo el mundo es como loco comiendo papas, pero evítenlo, por favor, lean etiquetas y cojan la lección de Michael Pollan, el periodista gringo que habla de nutrición. Si yo leo una etiqueta y yo no entiendo, perdón, si yo leo una etiqueta y esa misma etiqueta la leyó mi abuelita y mi abuelita no entendió lo que decía allí o no conoce los ingredientes, no me lo como. Entonces, esa es una lección hay muchas cosas que traen los alimentos, BHT, maltodextrina, todas son cosas tóxicas para el organismo, glutamato monosódico, y uno confía en que eso está aprobado por la FDA o por alguna entidad de estas, entonces, pues si eso está aprobado por ellos, pues debe ser porque no pasa nada. Nadie se va a morir si se come un mecato. Pero si yo como mecato durante muchísimos años de mi vida, todos los días, pues sí voy a tener problemas de salud. No abusar de los cinco blancos, la leche, la sal, la harina, el azúcar y el arroz blanco. Cámbiense a arroz integral, empiecen a hacer cambios en la casa, es muy sano hacerlos. Para que me entiendan, la capacidad de un alimento de elevar la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, se llama índice glicémico
y ese índice glicémico, entre más alto es peor para el cuerpo. El arroz blanco, el índice glicémico es 75, el arroz integral es 40, casi el doble. Entonces significa que estamos tratando, el índice glicémico es muy controvertido, no se vayan a pegar de eso solamente, pero piensen que cuando comemos cosas integrales estamos comiendo un alimento que tiene grasas, que tiene minerales, que tiene proteínas, o si no, pregúntense por qué dice harina de trigo refinada, fortificada con vitamina B, con vitamina C, con minerales, pues porque ya se lo sacaron en el proceso de quitarle la cáscara al cereal. Ojo con los utensilios de cocina. Miren este sartén lleno de rayones, liberando cantidades gigantes de los PFOAs. Los PFOAs son compuestos fluorados que son cancerígenos y son los compuestos que recubren o que hacen parte del teflón. eh, Tengan un sartencito de teflón, pero idealmente uno debe tener ollas o sartenes de hierro, de acero, de cobre, pero el teflón es muy peligroso. Coman despacio, el estómago no tiene dientes. Si el estómago no tiene dientes, nos vamos a meter en problemas comiendo rápido porque el estómago llega la comida al estómago y simplemente el estómago trata de hacer la papilla, no puede porque son pedazos enteros y eso sigue derecho al pobre intestino delgado que no alcanza a absorber. Entonces ustedes se encuentran con personajes que le dicen, es que yo vivo lleno de gases, es que yo vivo distendido, es que yo vivo, siento la barriga pesada, todo me cae mal. La primera pregunta que hay que hacerles es, ¿cómo come? Muy bien. Traten de levantarse de la mesa. Estamos haciendo un resumen de las cosas importantes para uno tener una mejor relación con la nutrición. Esto se llama el Hara Hachibu. Hara Hachibu, que es una costumbre nacida en Okinawa, que es uno de los 7 pueblos de las zonas azules en el mundo, donde está la gente más longeva. Ellos se paran de la mesa con la barriga satisfecha, le cabe más, pero prefiero pararme de la mesa y prefiero levantarme con un poquito, ese tanque con un 20% por llenar. Eso llama el Hara Achibu. Comer es un placer, pero también una obligación con esto, con nuestro cuerpo. Bendigan la comida, quieran la comida, coman despacio, traten de comer cosas vivas, cosas sanas. Bueno, entonces aquí cerramos como el resumen de lo que estábamos hablando de la charla anterior. Y ahora vamos a pasar a pues hablar un poquito más de la alimentación. Entonces, ¿para qué estamos diseñados? Aquí tienen un personaje meditando en medio de los Himalayas, hay personajes de estos, eso hay varios documentales que están en las redes, pues, personaje de estos se mete 6 meses a una cueva, eh, no sé si llegará a tomar agua, pero en todo caso no come comida y a punta de meditación y del prana es capaz de sobrevivir y vivir a lo mejor de lo que vive uno metido en una cueva durante 6 meses. Entonces, estamos diseñados para eso, estamos diseñados para ayunar, ¿ya? ¿Por qué? Porque evolutivamente durante miles y miles de años fuimos nómadas, la comida que podíamos encontrar, pues la comíamos, pero apenas se acababa, seguíamos caminando y podían pasar días sin encontrar un animal pequeño. Eso pues de que matamos un mamut y nos lo comíamos. Bueno, si el mamut ya estaba muerto, seguramente, pero de un ser humano enfrentarse a un animal tan grande no teniendo pues un arma para hacerlo. Entonces el ser humano cazaba animales pequeños o comía frutas o cosas que se iba encontrando en el camino. Pero si eso se acababa, él podía estar caminando 1, 2, 3 días o si lo salía a perseguir un animal y le tocaba subirse a un árbol, pues esa persona no iba a comer durante unos días. Y entonces tenemos el cuerpo diseñado para ayunar.
¿Por qué es sano ayunar? Uno, porque dejamos descansar al cuerpo. El cuerpo tiene un proceso en el cual empieza a mover toxinas, el cuerpo, en la noche ayunamos claramente, o sea, si nosotros comemos a las 7 de la noche y nos acostamos a las 9, 10, no volvemos a comer entre 7 y 10 y nos levantamos al otro día a las 7 de la mañana, pues ya tenemos un ayuno de 12 horas. Y si le agregamos 4 horitas más es mágico, porque inclusive 2 horas más, 14 horas. ¿Por qué? Porque el ser humano después de 14 horas empieza a utilizar la grasa para producir energía, la grasa guardada que está en la barriga, que está alrededor de las vísceras. Y eso es mágico porque todos los marcadores inflamatorios empiezan a disminuir. El cuerpo elimina toxinas, ya se los decía en la diapositiva anterior. Y bueno, ¿cuántos tipos de ayuno hay? Hay 3 tipos. No comemos ni tomamos nada, ¿ya? Estos son los ayunos religiosos, por ejemplo, los que hacen los musulmanes y los judíos, que no toman ni una gota de agua ni se comen nada durante 12 o 24 horas. Tenemos un ayuno que lo podemos hacer con agua, con sopas, yo les diría una sopa con todos los vegetales del mundo, pero traten de no ponerle papa, porque la papa es un carbohidrato. Entonces ahí, chévere dejar el cuerpo sin carbohidratos para que el cuerpo empiece a gastarse esa grasa que tiene. Y ese ayuno puede también estar acompañado de extractos de vegetales, ya lo hablamos en la charla anterior. Y hay un tercer tipo, que es el de tomar agua solamente, funciona muy bien. También yo diría que cualquiera de estos 3 tipos de ayuno es muy bonito y el cuerpo empieza a utilizar cosas, empieza a utilizar la grasa y ahí podemos, por ejemplo, perder peso. Eh, Cuando ayunamos, ya lo decía en las diapositivas anteriores, yo puedo producir energía a partir de 3 cosas, de las proteínas, de los carbohidratos, de los aminoácidos. La manera más eficiente y mejor de producir energía es a partir de la grasa. Pero digamos, primero el cuerpo utiliza carbohidratos, los depósitos de carbohidratos que están en músculo e hígado. Después, si no tiene esos depósitos, le echa mano a la grasa y después empieza a echarle mano a los músculos, a las proteínas. ¿Ok? Entonces, pues es muy interesante no echarle mano a las proteínas, pero sí echarle mano a las grasas. Las religiones lo usan como un medio para purificarse. Gandhi era un hincha número uno, un hincha acérrimo del ayuno y decía que cuando tenía algo que lo tenía enredado, se ponía a rezar y a ayunar. Y yo a este señor le creo porque le creo a la gente coherente. Entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos? Menores de 16 años, la gente que está en crecimiento, no es bueno que haga ayuno hasta donde yo he leído, hasta donde salen estudios. Mayores de 75 años, ojo con eso. Tienen los sistemas de regulación de alguien que tiene 75 años, pues no son lo mismo de alguien que tiene 20 o 15. Las embarazadas tienen dentro de su cuerpo un ser que está creciendo, que necesita alimentos y no podemos, salen cualquier cantidad de personajes en las redes recomendando cosas y esto nunca es sano, pues si no tiene un soporte científico y si no tiene esto es lo más lógico del mundo. Yo cómo voy a poner a ayunar una embarazada. Y la otra cosa es que siempre miramos el estado de salud de la persona. Si yo tengo una persona que acaba de salir de un COVID, ha perdido peso, está jodido y lo pongo a ayunar, pues no es una buena idea claramente. Y atérrense, el récord mundial de ayuno, obviamente tomando agua, fue de 382 días, es decir, 17 días más de lo que dura un año. Esto está aquí en esta referencia que les pongo en esta página, pueden mirarlo. Y esto fue, no sé, también para que se aterren, no fue hace un año o 2 años, fue en el año 73. Entonces, seguimos a otro punto muy interesante sobre la alimentación, cómo produce energía el cuerpo. Ya lo decía,
en anteriores diapositivas, a través del metabolismo de la grasa, los carbohidratos y las proteínas. Acá hay una foto de una termoeléctrica. ¿Por qué puse esto en esta diapositiva? Porque la termoeléctrica es como producir energía a partir de los carbohidratos. Es muy poco eficiente, genera mucha basura, genera humo, todo ese carbón que se quema, eso es una cantidad de cenizas que no sé en qué condiciones, qué otras cosas le añaden, pues nunca he estado en una termoeléctrica, pero es muy poco eficiente, produce mucha basura, contamina el ambiente con CO2 y eso es más o menos producir energía a partir de carbohidratos. Las proteínas están en un punto intermedio y la forma más eficiente de producir energía es a través de las grasas. Bueno, aquí ya lo pongo en esta diapositiva, por eso hay un tarro de aceite de oliva, ¿ya? Que es la manera más eficiente de producir. Y empezamos a mirar varios mitos, por ejemplo, ese famoso mito que dice que cuando yo voy a hacer deporte, voy a tener un deporte de alta competencia, me como un plato de pasta antes de hacer deporte porque eso me va a dar mucha energía. Sí, te va a dar energía, pero no va a ser tan eficiente como si lo hicieras a partir de la grasa. Entonces, definamos qué es el metabolismo. Todo el mundo habla de metabolismo, los influencers, los médicos, pero cuando uno pregunta qué es el metabolismo, la gente dice, no, pues cómo funciona el cuerpo, sí, pero ¿cómo? Entonces, hay unos cambios químicos que tienen lugar en las células, ¿ya? Y esos cambios químicos se usan para producir energía y para producir materiales que las células mismas que van a producir energía, pues van a necesitar, o para producir hormonas, o para producir otras sustancias, o para producir las paredes de las células, o para reparar el cuerpo, para la piel o para el pelo. Todas esas cosas se logran a través del metabolismo. Porque es que no es que uno se meta un aminoácido a la boca, el aminoácido va y hace su trabajo, ¿no? Él tiene que llegar, digerirse, luego absorberse en el intestino delgado, luego ir y muchas veces se necesita ser transportado por una molécula, llegar al órgano, tener una transformación y ahí en ese momento ya puede servir para hacer lo que queremos que haga. Entonces, ¿de qué depende un buen metabolismo? Primero, aquí hay un señor haciendo un muro. Pues este puede ser el mejor maestro de obras del mundo, pero si no les llevamos los ladrillos, si no le llevamos el cemento, pues este señor no va a poder hacer el muro que está construyendo ahí. Entonces, la primera consideración es tener los materiales. Entonces, ¿de qué más depende hacer de qué depende un buen metabolismo? De una buena nutrición, que es una buena nutrición. Comer los tres macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas. ¿De qué más depende una buena nutrición? Que sean alimentos vivos, que sean orgánicos, que el pobre hígado no le toque recibir un alimento y moverle basura que tiene pesticidas, que tengamos la tabla periódica en lo que vamos a comer, tengamos minerales, ya tengamos buenas vitaminas, de todo eso depende una buena nutrición. Y también de qué depende una buena digestión, de que ese estómago reciba la comida y ese estómago pueda digerir y volver papilla todo para que cuando llegue al intestino delgado, que es la siguiente porción, pues se pueda absorber, que aquí está en esta diapositiva. Esto es una histología del duodeno y estas células que pueden ver ustedes arriba tienen unos vellitos. Esos vellitos son fundamentales para que haya una buena absorción de los alimentos. ¿De qué más depende? De que tengamos un hígado sano, ¿ya? Que ese hígado pueda funcionar bien, que ese hígado pueda procesar la comida que entra, que ese hígado no esté lleno, lo que ustedes han oído muchas veces, el hígado graso, que básicamente las células hepáticas empiezan a morir y se reemplazan por células grasas. Entonces, aquí estamos hablando del hígado. Tenemos un director de orquesta que depende de que haya unos buenos violines, unos buenos vientos, una buena percusión. Pero si ese director de orquesta es malo, no es bueno,
pues, y ese hígado no está funcionando bien, pues sencillamente vamos a tener problemas. Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno dice cirrosis, lo primero que se imagina que es el resultado final de un hígado graso, pues lo primero que se imagina es un borracho. Y sí, el alcohol es tal vez el elemento más dañino para el hígado. Pero resulta que la gran mayoría de pacientes ahora que tienen hígado graso no es por el alcohol, sino por el exceso de carbohidratos. Y pues este es un dato que a mí me aterró. De cada 10 personas, y yo creo que se queda corto, de cada 10 personas en el mundo, 3 tienen un hígado graso en progreso. Acuérdense que un niño difícilmente va a tener un hígado graso, un adolescente, pues porque es un carro último modelo, sencillamente. Entonces la pregunta es, ¿los carbohidratos pueden ser dañinos? Entonces aquí entramos, yo no me volvería fanático de las dietas keto tienen muchos problemas, no es pues la dieta la panacea, como ve ahora uno en internet, incluyendo médicos hablando de que eso es lo máximo y las dietas keto pueden joder los riñones, sí, porque es una carga demasiado grande, sobre todo cuando no se hacen guiadas. Y aquí tenemos a este personaje que se llama Otto Warburg. Otto Warburg se ganó el premio Nobel en el año 31 gracias al descubrimiento de cómo se comportaban las células cancerígenas. Entonces, por eso es tan chévere esta información. Resulta de que Warburg eh, logró mirar que las células cancerígenas eran muy poco eficientes para producir energía, porque no podían utilizar el oxígeno. Entonces, utilizaban carbohidratos, no podían utilizar la grasa y no podían utilizar las proteínas para producir energía, solo carbohidratos, y lo hacían sin lo que se llama una glicólisis anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Entonces, esto las hace muy poco eficientes. Por eso todos los tumores están llenos de vasitos sanguíneos para poder llevar continuamente carbohidratos a este monstruo que está creciendo. Pero resulta que estos carbohidratos entran a la célula y por eso es que ustedes escuchan, por favor, un paciente con cáncer, no le demos carbohidratos, bajémosle los carbohidratos lo que más podamos, por este descubrimiento que hizo este alemán, judío alemán, Otto Warburg. Entonces, ¿de qué más depende el buen metabolismo? De que las hormonas funcionen bien. Yo creo que una mujer entiende mucho más lo que es una hormona que un hombre. Ustedes son mucho más hormonodependientes. No estoy diciendo que los hombres no tengamos hormonas o no sean importantes, pero las mujeres muchísimo más. ¿Ya? Evolutivamente la mujer está lista para procrear el día de la ovulación y se ven mucho más bonitas, se ven mucho más brillantes, en fin. Y es porque tienen el nivel de estrógenos en su punto más alto. Y bueno, si miren una persona hipotiroidea que no produce hormona tiroidea, pues miren cómo está el metabolismo de esa persona. Todo se vuelve lento. Entonces, y hay unos ejes en el cuerpo, porque hay unas glándulas en el cerebro que se llaman pineal, hipotálamo, hipófisis, y es un sistema de mensajería. Entonces, el hipotálamo secreta, vamos a hablar de la tiroides, y la hormona liberadora de tiroides, y le dice a la hipófisis, mire, produzca hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, seguramente ustedes la han visto en los exámenes. Y esa TSH va a la tiroides y le dice a la tiroides, produzca hormonas tiroideas. Pero cuando la tiroides está produciendo mucha hormona tiroidea, perdón, pues va al hipotálamo y a la hipófisis y le dice, no, no me mande más mensajeros que yo estoy saturado. Eso se llama un feedback positivo o negativo, lo mismo cuando hay pocas hormonas en la sangre, esto se sensa y el hipotálamo y la hipófisis producen muchos mensajeros para tocar la puerta y decirle a la tiroides, ojo, produzco hormonas porque estamos muy bajitos. También necesitamos, para que haya un buen metabolismo, que haya un sistema de eliminación de basuras adecuado, es decir, que el hígado, perdón, y el colon
funcionen bien. Y aquí entramos a una cosa muy importante que tiene que ver con muchas patologías que presentan las mujeres, como la endometriosis, como los miomas, pero también como el cáncer, los cánceres de origen hormonal, que cuando tenemos una mala circulación enterohepática, pues esos cánceres se potencian, pueden crecer más, ser más agresivos, porque son dependientes de hormonas. Este es un sistema en el cual el hígado bota sustancias al intestino delgado claramente, y en el intestino delgado estas moléculas que son acuosas, pues se terminan eliminando con las heces. Pero si tenemos malos probióticos, si estas sustancias se quedan mucho tiempo ahí, pues se pueden convertir otra vez en sustancias grasosas y vuelven y se absorben y van al hígado. Y ahí tenemos por esta circulación que da vueltas y vueltas y finalmente nos metemos en problemas muy serios. Y el colon también, ese colon es fundamental para que funcione bien, para que funcione bien eh, el metabolismo de una persona. Ya hoy en día sabemos que la microbiota es fundamental para que las cosas funcionen bien, que las bacterias nos ayudan, que es como tener un pool de obreros en el intestino delgado y pero sobre todo en el intestino grueso. Y en las mujeres, por ejemplo, la vagina, la flora es súper importante para hacer que una mujer no vaya a contraer una enfermedad. Por ejemplo, ese medio ácido hace que muchos microorganismos entren ahí y se mueran. Por eso esas cremas que son intravaginales, que usan las mujeres a veces, los desodorantes, son tan dañinos y son tan deleterios. Y ese colon, pues que necesita funcionar bien. Yo le digo a los pacientes, cuando van al consultorio, uno tiene que ser bonito por fuera y por dentro y botar la basura todos los días. Uno, en las casas de todos los que estamos acá, sacamos la basura todos los días para el chut, pero hay personas que dejan esa basura dentro de su cuerpo 3, 4, 5, a veces he conocido gente 7 o 10 días. Bueno, y hablemos de las dietas. Muy bien, las dietas, a mí no me gusta esa palabra porque me está hablando de un proceso limitado donde la persona hace unos cambios pasajeros y esos cambios pasajeros pues funcionan muy bien un mes y medio y la persona vuelve a comer lo que comía. Y básicamente lo que buscamos es que esa persona cambie su relación con la comida. ¿Y dónde terminamos? Aquí hay unos cirujanos haciendo una cirugía bariátrica que pues es muy tenaz. Terminar uno en eso, yo creo, bueno, a mí no me ha tocado hacérmela, pero yo veo mis pacientes con cirugías bariátricas y todos, se los puedo decir, todos están malnutridos. A todos las uñas se le pueden quebrar, la piel está fea, se les cae el pelo. Sí, solucionan otros problemas, dejan de ser hipertensos, dejan de ser diabéticos. O sea, tiene algunos beneficios esa cirugía. Pero ¿por qué no aprendemos a comer? ¿Por qué no cambiamos la relación que tenemos con la comida? Entonces, miren, esto es muy bonito porque cuando una persona se hace una cirugía bariátrica, ¿cómo se mide el porcentaje de éxito? Voy a decir cualquier cosa. Cualquier cosa no, para que me entiendan. Entonces, una persona dice, yo debo pesar 80 kilos, pero peso 100 kilos. Entonces, si el primer año yo logro bajar 10 kilos con la bariátrica, que es el 50% de mi sobrepeso, la bariátrica es un éxito. Y así, pues, si yo peso 90 kilos y estoy en 130, pues si logro bajar a 110, pues perdí 20, que es el 50% y ya es un éxito. Y el éxito de la bariátrica es altísimo el primer año, es 96% más o menos. O sea, de 100 pacientes, 96 logran perder peso, que en cualquier procedimiento médico es una maravilla. Pero esto empieza a bajar cada año. Y de 96 a los 5 años estamos en 73. Y este valor sigue bajando. Cada año baja y baja y baja más. Entonces, pues tenemos una cirugía que a los 10 años el porcentaje de éxito ya no es ni la mitad, pues estamos metidos en problemas. Es decir, toda gente que se hace bariátrica tiene una luna de miel, que son los primeros años, y luego termina metido en problemas. Entonces, para no llegar a esto, pues
empecemos a establecer una relación diferente con la comida. Todos los procedimientos corporales invasivos tienen efectos adversos. Si yo le pongo una aguja a un paciente, yo le puedo hacer daño, ¿ya? Si yo hago una tracción en el cuello, como la hace un quiropráctico, y no la sé hacer, puedo hacer un daño, puedo matar inclusive a la persona. Entonces, todo procedimiento donde yo manipulo el cuerpo o a través de un medicamento o a través de una cirugía, pues yo puedo hacer daño. Y aquí hay una cosa muy bonita y la gente no lo sabe. Muy bonita, no, muy triste, diría yo. La cuarta causa de muerte en los Estados Unidos son los efectos adversos de los medicamentos. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa es el cáncer, estoy hablando en Estados Unidos, la tercera causa son las enfermedades pulmonares crónicas y la cuarta causa son los efectos adversos de los medicamentos. No estoy hablando de un medicamento mal formulado, no estoy hablando de un medicamento que se dio a la dosis que no era o que se le dio a quien no correspondía. Estoy hablando de los medicamentos bien formulados con los estándares que son, pues resulta que se mueren 110.000 personas al año. Y para que me entiendan ese número, en la guerra de Vietnam, que fue del 63 al 73, 64 al 74, se murieron 50.000 norteamericanos en esos 10 años. Es decir, las drogas matan el doble de todas las personas que murieron en la guerra del Vietnam anualmente. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Por ejemplo, esta droga está súper de moda para bajar de peso. Se llama la empagliflozina, la mandan los internistas, la mandan los endocrinos, y esta droga tiene, me disculpan que ahí están los nombres en inglés, tiene efectos adversos claros, dolor en la vejiga, cistitis, vaginosis, dolor al orinar, poliguria, es decir, frecuencia aumentada para ir a orinar, rasquiña o enrojecimiento o sensación de punzadas en la vagina, dolor en la espalda, dolor durante el coito, bueno, en fin, esta droga tiene efectos adversos. Entonces, por eso se las muestro, porque muchas veces le dice la vecina, mira lo que he perdido 10 kilos en un mes gracias a este medicamento. Ah, yo también lo voy a tomar. Ojo con esas cosas. Aquí en la ciudad donde yo vivo ha habido modas con pastillas, que las pastillas azules de Brasil, y resulta que esas pastillas eran un ansiolítico, una benzodiazepina, Valium. Claro, uno dormido no le da hambre y la gente mantenía sedada con eso o simplemente la ansiedad bajaba, pero pues eso tiene efectos adversos jodidos. Entonces, aquí hay algo que me gusta mucho y hasta aquí está Darth Vader, el personaje de la Guerra de la Galaxia. Para mí el fin nunca va a justificar los medios. Tenemos que tener una relación sana con la comida, una relación donde aprendamos a cocinar, hagamos platos, experimentemos qué nos cae bien, sepamos los ritmos de nuestro cuerpo. Cada ser es un individuo y suena a pleonasmo, a bobada lo que estoy diciendo, pero cada ser humano es único. Entonces es muy importante esto, por favor. Hay otra cosa muy importante, las adicciones alimentarias pueden estar reflejando una deficiencia en el nivel de los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Son los mensajeros que utiliza una neurona para avisarle a otra neurona, haga esto, no lo haga. Hay neurotransmisores para mover los músculos, que es la acetilcolina. Hay neurotransmisores para ponernos en modo alarma, que es la adrenalina. Hay neurotransmisores para no aburrirnos, para tener un mood, un estado de ánimo continuo que no se caiga. La serotonina, en fin. Todos estos mensajeros, la dopamina tiene que ver con el movimiento fino de las manos, pero también tiene que ver con el placer. Entonces, cuando nos falta, cuando estamos buscando ciertos alimentos, eso puede estar diciendo que nos está faltando los neurotransmisores. Por ejemplo, la gente que come mucha sal puede tener una deficiencia de noradrenalina. Y aquí hay una molécula muy simpática que es la serotonina, ¿ya? La serotonina nace de un aminoácido que se llama el triptófano.
El triptófano está básicamente en los alimentos de origen animal, aunque también en los de origen vegetal. Y él se transforma y termina convertido en serotonina, y esta serotonina, después de un paso intermedio, termina convertida en melatonina, que es la hormona del sueño. La serotonina nos ayuda eh, a tener el ánimo arriba, ¿ya? Todos los medicamentos antidepresivos que encuentran en el mercado son medicamentos que manipulan la serotonina para que se eleve, para que persista como mensajero, para que no se degrade. Entonces, esta serotonina tiene que ver con el buen ánimo de una persona, ¿ya? Y se construye a partir de este aminoácido. Resulta que cuando tenemos un desequilibrio en la flora, este aminoácido se lo comen las bacterias, ¿ya? Que hay en el intestino. Y resulta que, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo puede empezar uno a sentir que una persona puede terminar haciendo una depresión? Porque tiene un deseo gigante de comer azúcar o carbohidratos después de las 5 de la tarde. Y ahí estamos mirando que ese deseo de azúcar o carbohidratos puede ser por deficiencia de serotonina, o sea que hay una deficiencia de triptofano, ¿ya? Entonces, hay síntomas muy sutiles que nos están dando una bella información en el cuerpo. Y el cuerpo habla más de lo que creemos, eso es clarísimo. La piel, las uñas, las curvas fisiológicas de la vida y hasta el brillo de los ojos son importantes en una consulta médica. ¿Ya? Uno tiene que mirar las personas, preguntarle usted en qué época está en la vida, ¿no? Pues estoy en la menopausia. Bueno, entonces vamos a mirar cómo está el pelo, cómo están las uñas. Son preguntas obligadas en una entrevista médica. Y muchos síntomas que aparecen en las curvas fisiológicas de la vida. ¿Cuáles son esas curvas? Cuando nacemos, hay una curva. Lo que pasa es que estamos recién hechos. Y si quedamos bien hechos, pues no va a pasar mucho. Cuando llegamos a la adolescencia, porque hay un cambio en la estructura, porque digamos, toda la infancia es una curva, casi diría yo. La menopausia. La menopausia es una curva gigantesca, porque la mujer empieza a disminuir la producción de estrógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un síntoma que traía hace mucho rato y de pronto en la curva se me empezó a aumentar, a exacerbar. Pues simplemente empezamos a preguntar, a hacer una buena entrevista médica. Por ejemplo, miren esto, la menopausia puede ser, aquí hay un estudio que está publicado en en el instituto, en la página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde dice que los patrones dietéticos donde hay un exceso de carbohidratos pueden estar asociados con síntomas menopáusicos. Aquí hay un estudio revisado que yo lo miré, me pareció que está bien hecho y pues esto es como para irles dando tips a ustedes de cosas que van pasando en la vida. Y bueno, hablemos de cómo puede uno como médico enfocar a pacientes. Por ejemplo, me llegó una paciente, esto fue hace 5 años, eh, después de un embarazo le diagnosticaron una depresión postparto, que es un diagnóstico relativamente común. Fue a donde el psiquiatra le formuló medicamentos para la depresión. Ella no quería tomarse eso, fue al consultorio, le pedí niveles de vitamina B2 y vitamina D que están relacionados con, sobre todo la vitamina D con la depresión. La B12 tiene que ver mucho con el funcionamiento del cerebro. Empezamos a darle dosis adecuadas, que es el principio de la nutrición ortomolecular, y la paciente entró en una franca mejoría y no tuvo que tomar antidepresivos. Aquí tenemos un niño de 14 años, lo vio un psiquiatra de niños y le diagnosticó un trastorno de pánico, le empezó a dar medicamentos, el niño no mejoraba, me lo trajo la mamá y resulta que el niño le hice una insulina pre y post y una curva de glicemia y tenía una hipoglicemia severa. Claro, cuando se baja el azúcar, al cerebro no llega azúcar
y hay una sensación de pánico, como que me voy a maluquear, como que me voy a desmayar, se libera adrenalina y cortisol para regular esa baja de azúcar, y hay taquicardia, y hay sudoración, y hay temblor. Entonces, pues eso puede ser, a los ojos de cualquiera, puede ser un trastorno de pánico. Empezamos a manejarlo con picolinato de cromo y con dieta, y una mejoría del 100% de su cuadro. Esta es una señora de 32 años, tenía un hipotiroidismo, la estaban tratando 3 años con reemplazo hormonal. Empezamos a darle selenio y zinc, que son los minerales que ayudan a convertir la hormona biológicamente inactiva, que es T4, a T3, y pues se los dimos vía oral endovenosa y la mejoría fue muy buena. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer para sanar la relación con la comida? Dejar descansar el cuerpo. La noche se hizo para dormir. Yo tengo pacientes que me dicen, no, yo me levanto a la 1 de la mañana, voy a la nevera, abro, me tomo un vaso de leche. La hormona de crecimiento, que cuando uno está creciendo, pues es para la somatomedina, para que crezcamos, suena pleonasmo, pero es así. Sencillamente esa hormona en los adultos ya no tenemos para dónde crecer, entonces sencillamente esa hormona se encarga de reparar el cuerpo, ¿ya? Y esa hormona se activa a las 8 de la noche, pero si estamos a las 8 de la noche despiertos, a las 9, a las 10, a las 11, no nos acostamos temprano, a las 12, pues esa hormona no se libera y no hay acción del cuerpo. Ayunen, por favor, hagan ayunitos de 14 horas, de 16 horas, no todos los días, pero dejen descansar el cuerpo. Inclusive un día se pueden levantar a las 6 y ayunen todo el día, tomen agua, tomen extractos vegetales, háganse una sopita de vegetales y descansen ese día. Y las matemáticas son muy sencillas. Si yo ayuno un día a la semana, pues en 52 semanas voy a haber ayunado 52 días. Y en 7 años, 7 por 5, 35, 7 por 2, 14, voy a haber ayunado 364 días. Es decir, de esos 7 años yo dejé descansar el cuerpo un año, lo cual es fabuloso. Ahora, otra manera de ayunar es meter lo que uno va a comer en 8 horas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es otra manera. O de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entre más lejos estemos de la noche, mejor si queremos perder peso. Miren, por ejemplo, qué pasa con la insulina. Y aquí hay otro estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y la insulina tiene un comportamiento circadiano, es decir, ella tiene un ritmo. Y en la noche el ritmo de esa insulina es mucho más grande. Entonces, cuando yo libero insulina, todo carbohidrato que veo por ahí que no está haciendo nada, lo vuelvo grasa. Entonces, barriga, grasa, la papada, en los brazos. Entonces, piensen en eso cuando vayan a comer de noche. No hagamos dietas, hagamos planes alimentarios, pensemos en que vamos a empezar a cambiar nuestra manera de comer, que vamos a cambiar nuestra relación con la comida. Es muy importante esto. Entonces ya empieza uno a cambiar y sencillamente ya ve la comida de otra manera. La alimentación no es un tema religioso, ya ahora se han vuelto pues la cofradía de los paleos o de los ketos, o entonces yo no me puedo comer nada, ni si yo estoy viviendo en Siberia, en Rusia, y vengo aquí a Cali y 10 años que no veía a mi mamá y me espera con una canasta de algo que aquí en Cali se llama pan de bono, que es delicioso. Pues yo no voy a decir, no, mamá, es que yo soy keto y yo no me puedo comer una harina. Ese tema se vuelve cansón y se vuelve harto, como se puede volver harto un vegano también, ¿ya? Uno es respetuoso con las creencias del sistema de creencias, es lo que merece más respeto en cada ser humano, pero cuando esas personas se vuelven proselitistas a vender su cuento, también se pueden volver atropelladoras. Revisar todo el proceso digestivo, cómo estoy comiendo, cómo estoy mascando los alimentos, cómo estoy digiriendo la comida, estoy produciendo gases, toda esta historia. Y miremos el pozo séptico, por favor. Miremos que ese colon esté funcionando bien, que la persona esté yendo bien al baño.
Ya les expliqué de la circulación enterohepática, les expliqué del valor de la microbiota, de la producción. 90% de los mensajeros con los que se eh, comunican las células del cerebro se producen en el intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces, ojo con eso. Coman vegetales crudos, por favor, preferencialmente porque tenemos moléculas que están intactas y van a hacer su funcionamiento. Y si estos vegetales los podemos germinar, mucho mejor todavía. Aquí está, los germinados. Una semilla hace, no sé, hace veintitantos años, unos arqueólogos llegaron a una tumba de un faraón y se encontraron unas semillas de trigo. Obviamente lo primero que pensaron fue estas semillas de trigo no van a germinar porque llevan ahí ¿cuántos años? Pues 3000 años, no sé, lo que sea, un pocotón de tiempo. Entonces estos personajes, uno de ellos fue terco y dijo, bueno, yo las voy a sembrar a ver qué pasa. Y las semillas le germinaron. Eso se llama dormancia. La semilla es capaz de entrar en un sueño profundo como el de la Bella Durmiente y ya pues han visto días, semanas, meses, años. ¿Qué hace que esa semilla germine? Cambios en la humedad, cambios en la temperatura, la luz también puede ser un disparador de la germinación. Pero ¿cuál es el cuento? El cuento el principal no es ese. El cuento principal es que esa semilla en su interior trae todos los ahorros que tiene, porque los primeros 18, 19 días una semilla no necesita nutrientes. Hay gente que dice 14 días, 15, bueno, pero por lo menos los primeros 14 días, esa semilla puede vivir de sus ahorros. ¿Dónde están sus ahorros? En la cáscara que tiene esa semilla, en el germen que viene adentro. Entonces, todos esos ahorros se van para crecer la planta y si yo me como esa planta, pues me estoy comiendo todos esos ahorros que son magnesio, todos los minerales que ustedes imaginen. Aquí no estoy pensando tanto en proteínas, aunque puede haber aminoácidos y no estoy pensando en grasa ni en carbohidratos, pero estoy pensando en una cantidad de vitaminas y minerales que además son muy biodisponibles, es decir, entran al cuerpo facilito. ¿Qué más podemos hacer? Báñense con agua fría, hagan ejercicio físico, ayunen. Eso estresa la mitocondria y si la mitocondria se estresa, estamos produciendo una energía de mucha mejor calidad. La mitocondria es el órgano que está, la batería de la célula queda dentro de la célula y produce la energía de la célula. Esta mitocondria es donde no entra el carbohidrato en la teoría de Otto Warburg en los pacientes en las células cancerígenas. La mitocondria de las pacientes con cáncer, de las células cancerígenas, no funciona bien, por eso no producen energía a partir de la mitocondria. Entonces, esta es una buena noticia porque yo puedo tener a alguien con cáncer y le empiezo a joder la vida al cáncer quitando los carbohidratos. Entonces, este personaje, pues es el inventor de la bombilla eléctrica. Decía, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Esto no es el primero que lo decía, también lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina tu alimento, y muchos pensadores han hablado del potencial de la nutrición. Entonces, gente muy inteligente, yo siempre digo, hay que creerle. Bueno, y muchas gracias por la atención. Eh, bueno, Cata, escucho tus palabras. Listo. Hola, bueno, súper, mil gracias. Y vamos a ver si aquí tenían una pregunta. Voy a ver en el chat en este momento. A ver si puedo ver esta pregunta, un segundo. Sé que hay una pregunta, pero no la veo. A ver. Ok, ¿qué tal el arroz negro o el arroz rojo en cuanto a índice glicémico? Del arroz rojo no tengo experiencia. El arroz negro, pues se llama wild rice, el arroz salvaje, Sí. pero no tengo claro cuál es su índice glicémico. Debo decir que me corchó.
debo decir que no tengo clara la película con eso. Dale. Yo quería, si podíamos hacer el último comentario de la parte de los plásticos. Em, Hay acá en los Estados Unidos venden como de esas bolsitas de plástico que son reutilizables y que son libres de BPA. Ujú. Son como pues como una especie de plástico, pero que es más gruesito. Si uno ahí mete eh, el pollito o la carne, digamos, cruda o ya enfriada, eso debe estar bien, ¿correcto? Eh, no estoy tan seguro, mira, Ok, no estoy tan seguro y yo te diría, déjemelo para la próxima, en algún momento les puedo dar otra charla y me queda de tarea para respondérselos, dale. pero en general, ¿qué hace el BPA? El BPA lo que hace es que el plástico, de hecho, para que se aterren que otras cosas tienen BPA, los perfumes tienen BPA. Sí, claro, las partes, los cosméticos que nunca nos hemos Los metido ahí. cosméticos tienen BPA y eso tiene que ver con la consistencia del plástico, por ejemplo, para hacerlo más duro. Ok. Entonces le ponen un BPA modificado, no sé, y a los cosméticos les ponen BPA para que sean más maleables. No sé, yo no soy ingeniero químico, pero sí les puedo decir que eso no es sano y no estoy tan seguro de que alguno le diga, no, eso no tiene rollo, no tiene problema, tranquilo. Ahí no estoy tan seguro, mira. Entonces, Sí. cuando Todo ese no estoy tema seguro de algo, prefiero no decir nada y decir, les quedo debiendo la tarea. son cosas para considerar, ¿verdad? O sea, digamos, uno compra el pollito y así sea un pollo, yo compro un pollo que es de pastura, esto y lo otro, pero pues viene en una bandejita recubierto de plástico. Sí, sí. Entonces, yo imagino, Digamos que la gran ventaja ahí es que lo que más libera el BPA es el calor. Y sí, eso por viene lo en un menos. congelador, entonces ahí no hay Sí, rollo, ¿me entiendes? Ahí en cuanto al sí. clima no hay mucho problema. Yo lo que les digo a ellas es siempre que escaparnos de todas las toxinas es prácticamente imposible en nuestra vida moderna, pero debemos hacer Así es. conscientemente y diariamente acciones conscientes para minimizar esas toxinas lo más posible, comer más en la casa, como dices tú, comprar las cosas orgánicas lo más que podamos, las carnes de buena calidad para evitar los antibióticos, la comida mala que se come el animal, o sea, es como que el otro día les mandé un videíto que dice, y es el poquito de pesticida que hay en el maíz, y es el poquito de el residuo de la olla, y es el poquito de el químico que hay en el pintalabios, todo el Y plomo que hay apunte en el pintalabios. poquitos. Exacto, claro, pero entonces ahí es ver cómo uno lo balancea, ¿no? No nos vamos a volver, que tampoco nunca nos vamos a echar un pintalabios, pero sí podemos escoger pintalabios, por lo menos acá en Estados Unidos uno puede comprar pintalabios que uno ya ve que vienen sin plomo, que vienen sin metales pesados, cosas así. Poco Exactamente. a poco lo podemos ir haciendo, pero pues hay que tener un poquito el conocimiento y es importante también, yo creo, doctor Calonge, que uno no se ponga tan estresado de querer hacer todo al mismo tiempo, porque pues tampoco queremos, eso también es una toxina, ¿verdad? O sea, vivir Hay, hay, estresado. hay un estudio muy interesante, mira, y es, vos podés bajar la carga tóxica del cuerpo en un 70-80%. Leí ese estudio el año pasado. Ajá, Imagínate el impacto, 70-80%. ujú. Sencillamente cambiando las ollas y cambiando y empezando a consumir orgánico. Imagínate qué maravilla. El, el impacto, 70-80%. Ya con eso, ahí ya tenemos, y entonces, ¿qué pasa? También cuando estamos comiendo orgánico y estamos consumiendo menos toxinas y consumiendo más nutrientes, el cuerpo en sí es mucho más resiliente, limpia todo más eficientemente y estar más nutrido ya en sí es una estrategia protectora. Así es, así es. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Volviendo al tema de las vasijas, de las bolsas, yo sé que queda pendiente lo de las, no sé si te estaba refiriendo a las bolsas de Ziploc, por ejemplo, que son BPA free y todo Sí, eso. esas y otras que son más gruesitas, que son reciclables, que son reutilizables. Ah, ok. Porque mi pregunta es acerca de las bolsas de silicona.
De silicona food A grade. a esas a las que yo me refiero. de Ah, silicona. ok. Sí, sí, sí. Y en adición a eso también la pregunta acerca de vasijas de aluminio. Por ejemplo, la botella de aluminio de... El impacto, bueno, el aluminio no es sano. De hecho, hay dos enfermedades muy tenaces que nos llenan de miedo, que se llaman Parkinson y Alzheimer, donde el aluminio puede estar implicado. El aluminio es un metal pesado. ¿Cuál es el problema de los metales pesados? Que les encanta ir al cerebro. ¿Por qué? Porque les encanta la grasa. Entonces, al metal pesado le encanta meterse donde hay mucha grasa. Proporcionalmente el sitio del cuerpo donde hay más grasa, quiero decir por tamaño y área, es el cerebro. ¿Ya? Entonces, para que también piensen este detalle que es muy chévere, esas dietas heroicas donde la gente baja 15 kilos y pierde grasa, o las mismas cirugías plásticas donde se aspira toda esa grasa, pues hay una masiva liberación de metales pesados. Y esos metales pesados se liberan en la sangre y como ya no hay tanta grasa corporal, se van para el cerebro. Entonces, pues piensen lo que puede ser un Alzheimer, lo que puede ser un Parkinson, si ustedes recuerdan Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro hermoso de Lewis Carroll del siglo XIX, un escritor inglés. Alicia en el País de las Maravillas, había un personaje que se llamaba el sombrerero loco, el que tiene que lo interpreta Johnny Depp cuando no los muñequitos de Walt Disney, sino con personas. Bueno, este personaje que se llamaba el sombrerero loco, cuando uno se pone a leer historia de la medicina, se da cuenta que todos los que fabricaban sombreros, por lo menos hasta principios del siglo XX, a los 40, 50 años, si no se habían muerto, se enloquecían. Y se enloquecían porque para fabricar los sombreros se necesitaba mercurio. Y el mercurio es neurotóxico y genera locura. Y como ellos manipulaban el mercurio con las manos y se metían los dedos a la boca, ese mercurio se iba al cerebro y a los 40 años ya estaban con la cabeza bien mala. Entonces, miren lo que puede hacer un metal pesado. El cadmio, por ejemplo, es un metal pesado que jode la sangre. El talio es un metal pesado que jode los músculos. Hace 10 años, cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos en el 2011, despuesito hubo una epidemia en California y de mucha gente que trabajaba en Hollywood, de dolores musculares que no se mejoraban con nada y resulta que empezaron a ver y todas estas personas que tenían dolores musculares se habían vuelto hinchas a morir de los extractos vegetales y el principal vegetal que utilizaban era el kale y el kale le encanta capturar el talio que hay en la tierra. El talio es un metal pesado y es un metal tóxico. Y el talio se iba a los músculos y producía miólisis, daño muscular. Entonces, pues, para que uno cree que las cosas que no se ven no hacen daño, la radiación o los virus, uno dice, no, pues yo no estoy viendo esto, no me va a hacer daño y resulta que los metales pesados son bien dañinos porque son las sustancias que perpetúan el daño celular, ¿sí? Metales pesados hay muchos, el arsénico, el cadmio, el talio, el plomo, el mercurio, el aluminio. Entonces eso, pues eso responde una parte de la pregunta que haces del aluminio, pero para que se sorprendan, hay dos fuentes mayores de aluminio, las ollas de aluminio y los desodorantes, para que lo tengan en cuenta. Sí, acá en los Estados Unidos podemos, chicas y chicos, conseguir bastante fácilmente desodorantes que sean libres de aluminio y pues súper naturales y muy buenos. Así Así que es. se pueden ver en Amazon súper fácil y hasta en todas las farmacias. Julio, así para cerrar, si uno quiere activamente estar liberando metales pesados, tengo entendido que con hierbas, ¿verdad? Con perejil, con cilantro, sobre todo cilantro. Cilantro, perejil no. Perejil Ok, es muy bueno para el hígado, mira. ok.
¿Qué más? ¿Qué alguna otra hierba podemos usar para poderlos liberar estar limpiando, hacer esa quelación más activamente? El Y ácido la ascórbico, espirulina, el ácido ascórbico, ok, la vitamina C, la vitamina C es muy perfecto, interesante. ok. Las crucíferas en general, Ujú. ¿ya? Si son crucíferas orgánicas, pues pueden ser muy interesantes. ¿Cuáles son las crucíferas? El brócoli, el rábano, la rúgula, Brussels más o menos. sprouts. Eh, por ejemplo, piensen, les voy a contar un dato que me gusta mucho porque la gente no sabe qué hace el glifosato. El glifosato, por su mecanismo de acción, porque básicamente daña las malezas y para eso se utiliza como un herbicida. El glifosato es capaz de entrar al cuerpo y matar la flora bacteriana, ¿ya? Dañarla, no la va a matar toda, pero la diezma, la daña. Y ese glifosato, al dañar la flora bacteriana, cuando comemos mercurio, por ejemplo, el mercurio para ser absorbido necesita metilarse, que es una reacción química. Ujú. Necesita haber un fenómeno que se llama metilación. Y si hay bacterias, esa metilación no se lleva a cabo. Si no se lleva a cabo, el mercurio no se metila. Si no se metila, gracias a las bacterias sigue derecho. Pero el glifosato mata a las bacterias. Entonces, para que empiecen a entender qué daño hace el glifosato y que no es por fregar la vida, ¿no? Claro. Ok, ¿Hacer una y pregunta? perdón, la última preguntita aquí. ¿Sirve también, te gusta espirulina para limpiar metales pesados? Me gustan las algas porque tienen muchos minerales. Y de hecho, las algas pueden tener metales pesados, ¿no? Ok, Porque vienen del mar. sí, claro, total. Pero yo no las he oído como quelantes. No las ¿No? conozco como grandes quelantes, no. Bueno, yo sí había El escuchado mejor quelante es investigar. el quelante que uno pone en forma endovenosa, ¿Ese que es es el el mejor? EDTA. Yo hago todos esos días eso en mi consultorio y es fantástico. ¿Qué les pones? EDTA se llama. Ok, Eso es una molécula química sintética que es lo que llama uno el barrido arterial para mejorar los fenómenos de aterosclerosis. ya. Y eso hay que hacerlo con mucha frecuencia para uno tener un resultado. No, necesitas al menos hacer unas 10 sesiones. Y eso se hace semanal, eso no se puede hacer eh, todos los días o 2 veces a la semana, porque es tóxico y es nefrotóxico. La quelación fue muy controvertida en los años 50 porque empezaron a hacerla masivamente a dosis inadecuadas y Ujú. muy continuamente y empezaron a ver que había daño renal, pero luego la persona, por ejemplo, que me enseñó a mí quelación, que es el doctor Efraín Olseuer de Sao Paulo, Brasil. Efraín fue de los que empezó a manejar con sabiduría la quelación, bajó las dosis, estandarizó los procesos y la quelación hoy en día es un procedimiento hermoso para limpiar las arterias. Qué chévere. Bellísimo. Ok. Bueno, pues ya está tarde, así que te dejo ir, doctor. Esperamos volver a verte por acá. Cuenten conmigo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, estamos hablando y con todas también. Les mando, bueno, un abrazo y estamos hablando mañana con las que están en el reto alimenticio de esta semana. Vamos a hablar el jueves. Pues mucha suerte, Gracias, Cata. Muchas Gracias, gracias. doctor. con mucho gusto. Chao. Chao, buena noche, Gracias. chao. Chao. Muchas gracias. Chao, mil Chao. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, doctor Calonge. Con mucho gusto. Chao. Hablamos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao. Y harían todas las personas